Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 43 y los versículos 25 al 30, donde dice: Y ellos prepararon el presente entrando que venía José a mediodía, porque había oído que allí habría de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban, y dijo: ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Bien, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Estos versículos del 25 al 30 están describiendo la presentación del obsequio que los hermanos habían traído a José, y también el homenaje que le hicieron al hermano que creían muerto. El regalo de Jacob había sugerido que llevasen el entregado en el momento del encuentro, como señalan los versículos 25 y 26. Dice: porque oyeron. Como José en Génesis capítulo 13 y versículo 16 da aquí sus órdenes en el idioma egipcio. Sus hermanos, por tanto, ellos no entenderían por qué fueron llevados al palacio del gobernador, pero probablemente el mayordomo les dice ahora que debían festejar con el gobernador y debían de hacerlo para disipar sus temores, ya que los derechos de hospitalidad eran demasiado sagrados para permitir la perfidia de un invitado. La entrega del regalo, nótese que fue acompañada de un acto de reverencia, cuando dice: y se inclinaron ante él hasta la tierra, versículo 26. Después de que José había preguntado por su padre y le habían informado que estaba bien, como señala el versículo 27 y 28, dice: y ellos respondieron: Bien, va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Aunque de manera inconsciente, esas acciones de los hermanos de José eran el cumplimiento de los sueños de José. Recuérdese, por otro lado, que muchos años antes, en Génesis capítulo 37 y versículos 7 al 11, José había soñado que sus hermanos se inclinarían y le harían reverencia. Por tanto, el versículo 28 dice que se inclinaron. Este fue, por otro lado, el cumplimiento literal del primer sueño acerca de las 11 gavillas, haciendo reverencia. Como su negocio en Egipto era comprar maíz, también había una idoneidad en que fueran representados como gavillas, ya que fueron aquellos sueños los que provocaron la ira de los hermanos y los que hicieron que vendieran a José a los madianitas. El texto bíblico narra de una manera sencilla la escena de los hermanos rindiendo pleitesía a José. Nótese que ellos, sin embargo, no entendían que todo lo que estaba sucediendo era sencillamente el cumplimiento del plan soberano de Dios. En el versículo 29, note que hay una hermosa pincelada ofrecida por el autor de Génesis, ya que José hace una emotiva referencia a Benjamín, su hermano, llamándolo hijo de su madre. Téngase en cuenta que Benjamín era hijo de Raquel, igual que José,
y por lo tanto hermano de padre y madre de José. En ese momento José le habla y le dice: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Versículo 29. Nótese que quizá José estaba tan emocionado que no fue capaz de decir nada más. En aquel momento, el primer ministro estaba tan conmovido que tuvo que abandonar el recinto, ya que se fue a su habitación privada y allí lloró. Versículo 30. Seguramente lloró de gozo a ver a todos sus hermanos allí, incluyendo también a Benjamín. Por otro lado, la expresión "se conmovieron sus entrañas" es el vocablo hebreo que significa sentir calor y se usa para describir una profunda emoción. Así lo muestran algunos textos bíblicos, como por ejemplo en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10, donde nos dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y también ese mismo vocablo se usa en Oseas, capítulo 11, versículo 8, donde se refiere al cálido y tierno amor de Jehová por la nación de Israel, su pueblo del pacto. También se usa en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 26, donde se refiere al amor de una madre por su hijo. En nuestro pasaje se refiere al amor de José hacia Benjamín, su hermano de sangre, ya que la expresión literal es muy llamativa cuando dice: sus entrañas ahelaron o entraron en calor hacia el hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Por otro lado, note que es difícil encontrar una traducción que exprese con exactitud el sentido del texto hebreo, ya que el amor de José por Benjamín se manifiesta como el amor de una mujer por su propio hijo y como el amor de Jehová hacia su pueblo. Así pues, no es de extrañarse, pues, que José fuese a su cámara a llorar. Continuará con los versículos 31 al 34, donde dice: y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas para la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Nótese que en estos versículos está poniendo aquí de manifiesto la ternura y también la simplicidad del carácter genuino y los sentimientos del gran hombre que era José. La grandeza adquirida y la prosperidad, nótese que no habían afectado su carácter, ya que después de lavar su rostro, José controló sus emociones y ordenó a sus siervos, diciéndole: poned pan, es decir, servir la comida. La separación de los invitados no era social, sino religiosa, ya que los egipcios ellos consideraban a los extranjeros como técnicamente inmundos. Es por eso que ellos pensaban que los extranjeros contaminarían la comida. Posteriormente, los judíos harían lo mismo con los gentiles también. Versículo 33 dice que se sentaron. Los egipcios siempre se representan en los monumentos sentados en sus comidas, pero para la costumbre hebrea, como señala Génesis capítulo 27 y versículo 19, vemos que los hermanos, al verse colocados de acuerdo con su edad, debieron ellos de suponer que José poseía poderes de adivinación, especialmente por heredar la debida preferencia
era y es visto en Oriente como un asunto de gran importancia. El texto dice que aquello maravilló a los hermanos de José, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. De hecho, pudo haber habido algo intencional respecto a esto de parte de José. Sin duda, deseaba sorprenderlos como si Dios tuviese presente misteriosamente en medio de ellos y pudiese intervenir y llamarlos a cuenta. De manera que el ministerio y acertado orden de sentarse a la mesa tendría que jugar un papel en el plan de José, mediante el aumento de un sentido de inquietud en los hermanos de ser expuestos a la intervención divina. Nótese que la mayor porción fue dada a Benjamín, como señala el versículo 34. Una parte de la comida preparada para el jefe se considera en Oriente como una señal tanto de honor como también de amistad, y la amplitud de la comida de Benjamín lo señaló como el objeto especial de la consideración de José. Las palabras literalmente son: y la porción de Benjamín fue mayor que la porción de todos ellos, al decir 5 veces. Se ha supuesto que José tenía la intención de probar a sus hermanos con esta preferencia y ver si todavía tenían ellos envidia. Más probablemente fue dictado simplemente por su amor. Sigue diciendo: bebieron y se alegraron con él. Nótese que en hebreo sería bebieron y se embriagaron con él, ya que el verbo es el que se usa también para Noé en Génesis capítulo 9, versículo 21, pero probablemente la traducción de Ageo, capítulo 1 y versículo 6, y se saciaron de beber, daría por otro lado el significado correcto. Es decir, perdieron todo temor y sospecha y se entregaron al disfrute. Nótese que ese acto de José dio la oportunidad a los hermanos para manifestar celo, tal como lo habían manifestado hacia él en el pasado. Pero, hasta donde puede leerse, los hermanos de José pasaron la prueba. Aquello también demostraba el profundo lazo de amor fraternal de José por Benjamín. El primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 24 dice: entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y el Evangelio de Juan, capítulo 13 y los versículos 26 al 27 nos dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y voy concluyendo con esto. Nótese que todo esto nos lleva a ver cuán fácil es interpretar los tratos del Señor con nosotros. Lo que consideramos como el producto de la severidad de Dios podría ser, en realidad, la obra necesaria de su amor y también de su gracia, ya que muchas veces confundimos la disciplina con el castigo y la falta de cuidado. Es bueno no perder de vista Romanos capítulo 8 y versículo 28 y recordar que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por último, Génesis capítulo 43 enseña de manera enfática que hay algo sumamente necesario para recibir la bendición espiritual, y es un verdadero arrepentimiento, una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Amigo y amiga oyente, en la actualidad la palabra pecado, algunos dicen
que esto ya está caduco, que esto ya está pasado de moda y que esto ya pasó. Y otros hasta ni siquiera saben lo que significa la palabra pecado. Sin embargo, nótese lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 33, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está significando que la palabra de Dios nunca va a pasar y por lo tanto la palabra de Dios, que es la Biblia, es de suma actualidad. También nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está aquí significando dos cosas, ya que por un lado, la consecuencia del pecado es muerte, es decir, separación eterna de Dios, porque así lo ha querido el hombre, no aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y por otro lado, lo que Dios ofrece es al pecador arrepentido, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, a ti te toca ahora el tomar la decisión más trascendental de tu vida, que es aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu único Salvador. De manera que voy a estar haciendo una oración, si tú así lo sientes. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, entiendo que el pecado es algo actual. El pecado es rebelarse en contra de Dios y no hacer su voluntad. Es por ello que en este momento vengo ante ti, porque tu palabra dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo en este momento a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.